Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Estoy muy contento de estar en este Facebook Live. Eh, la verdad es que Dios nos ha sorprendido y bueno, hay buena respuesta y estamos pues tratando de hacerlo un poquito más constante. Sabes, el tema de hoy es algo que es uno que a mí en lo particular me encanta porque cuando yo veo mi condición, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, mi condición humana, y veo tantas veces que me equivoco y la riego y demás, y descubro y redescubro y vuelvo a redescubrir el amor y la gracia de Jesús en mi vida, pues no hay más que agradecerle. Y yo quisiera que hoy entráramos de lleno a un pasaje que quiero que veas conmigo esta noche, ¿vale? Es el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 27 al 32. Dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Si algo me encanta de Jesús es la forma tan directa de frenar esos ímpetus religiosos que hasta nuestros días de repente nos siguen apareciendo. Ahora, yo quiero que veamos de manera muy concreta dos puntos. Uno, yo le puse a este tema el hombre de la mirada. Y el punto es, cuando dice la Biblia aquí, Leví se está refiriendo a Mateo. Hay una característica en Mateo, él era cobrador de impuestos. Desde entonces es una profesión que no es muy bien vista, no les gusta a la gente, ¿vale? Se consideraba un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque trabajaba para el Imperio Romano. Es decir, Roma agarraba a ciertas personas, las elegía, y aparte de lo que cobraba en sí como impuesto, pues llevaba a ir un porcentaje de ganancia, de manera que imagínate cómo lo veían. ¿Me explico? Era un traidor a la patria. Era odiado literalmente, tan es así que le llaman escoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo quiero que tú imagines esa situación. Este hombre está acostumbrado a que lo vean feo, a que lo vean mal, a que le recriminen con la mirada, a que haya una mirada de odio, de reclamo, de reproche, de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Sabes, tú y yo muchas veces así nos sentimos, como este Mateo. Sentimos que Jesús, o sentimos que la gente nos ve así, por lo que somos, por lo que hicimos, por lo que pudimos cometer, por aquello que en apariencia pues no pudimos evitar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es muy interesante el entender cómo Jesús mira a Mateo. La Biblia dice que Jesús lo vio. Ahora yo quiero que nos transportemos un poquito a ese momento. ¿Cómo lo habrá visto? Es decir, ¿te imaginas a Mateo sentado ahí en su banquito cobrando impuestos, acostumbrado a que la gente lo malvea, que la gente por dentro le diga hasta lo que se va a morir, acostumbrado a recibir eh, insultos, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que Mateo espera todo menos una mirada amable. Dice que Jesús lo vio. ¿Qué fue lo que hizo voltear a este hombre a cruzar esa mirada con Jesús? Fue una mirada de amor, una mirada de gracia, una mirada de perdón, una mirada de no pasa nada, tranquilo,
sé quién eres, no me puedes mentir, sé quién eres, pero aún así te amo, aún así aquí estoy, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Ese es el primer punto que quiero tocar. Así nos mira Jesús. A Jesús no lo podemos engañar, no le podemos presentar nuestras mejores cartas credenciales, aunque a veces queramos jugar a la iglesia e ir con nuestras mejores vestiduras de santidad. Jesús conoce perfectamente lo que somos, sabe las batallas que tenemos, sabe los pecados que tenemos, etcétera, etcétera. Y sabes, Jesús vuelve a poner su mirada en nosotros. Jesús no se avergüenza de verte. Yo me imagino el momento incómodo cuando sientes la mirada de alguien, creo que nos ha pasado, y me imagino, y me gusta ser un poquito ahí medio novelesco, ¿verdad?, en esto, pero me encanta este tema. ¿Qué habrá hecho voltear a Mateo? Seguramente una mirada insistente, una mirada diferente. ¿Y qué pensaba quizás Mateo? Yo creo que sintió la mirada y no quería voltear porque está acostumbrado a que esa mirada sea de odio, de rencor, de reclamo, y muy justo, es decir, bien ganado. Y quizás ya no se aguanta, ya no se resiste, voltea y lo que descubre es una mirada que lo enamora. Una mirada que da la vida por él. Una mirada que decide jugársela por él. Ese es Jesús contigo. Ese es Jesús conmigo. Ese es Jesús diciendo, oye, campeón, no hay problema. Amigo, sé lo que has hecho. Amigo, sé todo el historial de pecados, de delitos, de faltas, etcétera, 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 que has cometido. Yo estoy aquí. Sé quién eres. Ese es el primer punto. Segundo punto. Quisiera que lo contextualizáramos como iglesia. ¿Sabes? Muchas veces nosotros que nos decimos seguidores de Jesús no vemos como Jesús ve a la gente. Por el contrario, tenemos una mirada de condenación, de reclamo, de desprecio, de echar en cara el pecado, las faltas, el error, en pro de una sana doctrina, en pro de defender la supuesta santidad. ¿Me explico? Que no tiene nada que ver con eso. Nos hemos vuelto jueces de... ¿Sabes? Es muy interesante. Jesús nos está modelando lo que pretende de nosotros como iglesia. Jesús agarra, observa al pecador, lo mira con amor, lo recibe y se integra, lo integra. Tal lo integra que Jesús no tiene vergüenza de sentarse con él a la mesa. Jesús no tiene vergüenza de tener una sobremesa con él. Jesús no tiene vergüenza de platicar con él. Jesús no tiene ninguna vergüenza de que lo relacionen con él. A Jesús le llamaban el amigo de los pecadores. Qué interesante. La iglesia llevamos siglos huyendo de la gente a la que Jesús se acercó. Qué contradictorio. Así que, ¿cómo estamos viendo tú y yo en nuestras congregaciones a esos Mateos, a esos despreciados, a esos desechados? ¿Los malvemos? ¿Los rechazamos? ¿O tenemos una mirada de misericordia como la del Maestro para ellos? ¿O tenemos una opción de amor, una mirada de amor, una mirada de gracia, una mirada de perdón? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y tercer punto, extra. Si tú, al igual que yo, eres un Mateo que ha recibido la gracia de Jesús, que has podido cruzar tus ojos con Él y has hallado el amor, la gracia y el perdón en su mirada, no te quedes callado. Me impacta porque lo primero que hace Mateo es recibir a Jesús, hacer ahí una comida, etcétera, etcétera, e invitar a los que son igual que él. Fíjate qué tremendo. Cuando nosotros aprendemos a ver con una mirada de amor a los demás, eso se empieza a regar como pólvora
empieza la gente a llegar, empieza la gente a ver que ahí hay un lugar donde es bien visto, donde es bien recibido, donde no es condenado, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo se atrevió. Dios llamó, me atrevo a decir, a Mateo por eso, porque él estaba en un sitio estratégico donde el pecado era demasiado. A Mateo no le espantaba ese contexto de pecado, de lo que se movía ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el cristiano vive huyendo de ciertos contextos porque decimos que son del diablo. ¡Qué estupidez! Jesús lo vio en su contexto donde él se movía. Lo llamó de ahí. Y Mateo inmediatamente quiere que eso se riegue, que esa mirada que le cambió la vida a él sea también la mirada que toque a todos aquellos que decidan mirar a Jesús. Así que 3 puntos esta noche. 1, entendamos cómo nos mira Jesús, con una mirada de amor, de gracia, de perdón. 2, cómo estamos mirando nosotros a los Mateos de hoy día. ¿Está la misma actitud de Jesús en nuestra mirada? ¿Está la misma gracia y el mismo perdón? ¿O hay condena, hay rechazo y demás? Y 3, si tú, al igual que yo, eres un Mateo, un pecador, no te quedes callado, no nos quedemos callados. Aquel hombre que cruzó nuestra mirada con nosotros, en la cual vimos amor y gracia, también puede hacer algo en la vida de aquellos que nos rodean. A Jesús no le espanta ningún contexto, ningún pasado, ningún pecado. Jesús es siempre suficiente. Gracias por acompañarnos en esta reflexión, en este video. Te invito a que te suscribas al canal ahí en YouTube. Si tienes algún comentario, házmelo llegar por Facebook, por WhatsApp. Si quieres que te envíe los videos por WhatsApp también, déjame tu número ahí por un inbox a mis contactos en Facebook. Y nos estamos viendo pronto. Que Dios les bendiga.